Bona tarda, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Casa América Cataluña, hoy casi más que nunca, porque cuando lo estábamos charlando en la conversación previa, nosotros sabemos que cuando cae agua y la previsión todavía es de que caiga más agua, la verdad es que tenemos que estar doblemente satisfechos y agradecerles doblemente también su presencia aquí, porque el agua nos asusta un poquitín y la previsión, como todavía es peor, en fin, que son ustedes unos valientes. Moltes gràcies por estar aquí y compartir este tiempo con nosotros. En colaboración con el PEN Català y el Institut Català Internacional per la Pau y con el apoyo de la Institución de las Lletres Catalanas de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, contamos hoy con Dina Meza, presidenta del PEN Honduras y activista por los derechos humanos. Muchas gracias, Dina, por estar aquí con nosotros y bienvenida, por supuesto, a Barcelona. También saludamos a Montse Santolino, periodista y miembro de la Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global, la FEDE.cat. Bona tarda y benvinguda. Será ella quien conduzca el diálogo con Dina Meza, diálogo que girará en torno a comunicación y activismo, a derechos humanos y libertad de expresión, diálogo que viene condicionado también por las últimas noticias que nos llegan desde Honduras. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras informa del asesinato de Mirna Teresa Suazo Martínez, defensora del territorio garífuna, ocurrido este último domingo. Mirna Teresa Suazo era la presidenta del patronato de la comunidad de Masca en Omoa. La citada Red Nacional de Defensoras también denuncia el asesinato de otras 3 mujeres garífunas en lo que va de septiembre. El viernes día 6 acabaron con la vida de Gilma Cacho y Fiori Amaya, madre e hija, en Santa Rosa de Aguán. Y el sábado, día 7, fue asesinada Naida Reyes Jiménez. Todas las instituciones, entidades y organizaciones que de una manera u otra estamos involucradas en la actividad de hoy, denunciamos estos asesinatos y manifestamos nuestra más absoluta condena e indignación ante la grave situación que en la actualidad atraviesan todas las defensoras de los derechos humanos. A modo de homenaje y recuerdo para las 4 mujeres garífunas asesinadas, cerraremos la sesión de hoy con un acto de solidaridad y duelo en el que el artista garífuna Anthony Sánchez interpretará cantos rituales funerarios garífunas. Como ustedes saben, esta casa es lugar de encuentro, se presta siempre a la reflexión y al debate y se complace en reconocer las trayectorias de personas, instituciones o colectivos en ámbitos como los derechos humanos y la libertad de expresión. Ahí están los premios Joan Alsina y Antoni Travería que cada año otorga Casa América Cataluña. Justamente a finales del pasado mes de mayo otorgamos este último premio al PEN Nicaragua por su resistencia y denuncia continua de la vulneración de los derechos de la libre información, así como la libertad de expresión en el contexto nicaragüense. Pero también ahí está nuestra programación, siempre atenta al objetivo de contribuir en la concienciación, preservación y divulgación de valores y principios fundamentales para las futuras generaciones y, por supuesto, para la nuestra, y a contribuir en la formación de una ciudadanía crítica con las desigualdades y comprometida con la solidaridad. Colaboramos también, por ejemplo, con ciudades defensoras de los derechos humanos, por ejemplo. En fin, todo esto no quita espacio para la crítica y la denuncia, y hoy también en eso estamos. Pero, en fin, entramos ya en tiempo de diálogo. Vamos a disponer de tiempo suficiente para que luego ustedes puedan formular las preguntas y reflexiones que crean oportunas para que participen, claro está, en este diálogo que ahora mismo se inicia y en la que Montse Santolino charlará con Dina Meza, presidenta del PEN Honduras. Moltes gràcies i seguimos hablando. Doncs bona tarda. Insisteixo, gràcies per venir, perquè realment el dia no acompanyava gens ni mica. Y bueno, es una lástima, Dina, que nos haya tocado este día, pero por mi parte, pues un auténtico honor agradezco obviamente a todas las instituciones que han organizado el acto y la oportunidad de poder charlar contigo.
lo están grabando, hay periodistas en la sala, aunque seamos pocos, seguro que esto iba a llegar a algún lugar, ¿vale? Bueno, para empezar, solamente para ubicar y de manera muy rápida, a nivel mundial y tal como está la situación política a nivel general, digamos que los gobiernos, que es la situación en determinados países, el auge de los extremismos violentos de todo signo, está suponiendo que los ataques a la prensa son mayores, más continuados. Reporteros Sin Fronteras hablaba de 63 periodistas asesinados el año pasado, cuando el año anterior habían sido 55, pero no solamente asesinatos, sino que se repiten los encarcelamientos, los secuestros, etcétera. Honduras ocupa el lamentable lugar 141 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha contabilizado 72 periodistas muertos desde el 2001. Luego, pues si tú quieres nos dices sobre estas cifras, pues cómo lo interpretáis vosotros o si son válidas para vosotros. Y el 92%, o sea, prácticamente todos los casos impunes respecto a estos asesinatos. Por la información que yo he conseguido, hay 58 periodistas, tenéis un programa de protección y hay 58 periodistas que están amenazados y que están dentro de este programa de protección, incluida tú. Y bueno, un poco, antes lo comentábamos que Honduras es realmente un agujero negro dentro del sistema informativo. Es un país del cual se sabe muy poco, del que últimamente tenemos más información, pero del cual realmente se sabe muy poco. Sí que quiero hacer constar también que Milton Robles, que no sé dónde está, que está ahí, ha estado haciendo lamentablemente de embajador también como escritor acogido en Cataluña. Pues ya hemos podido conversar con él también nos explicó toda su situación y hemos conocido un poco más pues cómo vivís los periodistas en Honduras y lamentablemente él está en Barcelona también porque fue agredido, porque fue no solo amenazado, sino agredido. Tú eres periodista y defensora de los derechos humanos y también tuviste que exiliarte en 2013, volviste al país, pero has tenido que pedir protección en el 2017, si no me equivoco, por amenazas continuadas, campañas de desprestigio en redes sociales, intentos de intervenirte el correo electrónico. Después pues nos explicas un poco más. Pero en primer lugar yo te quería preguntar justo eso, periodista y defensora de los derechos humanos. Tú compatibilizas tu trabajo en la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos con tu dedicación como periodista en Pasos de Animal Grande. Has cubierto y has seguido el caso de Berta Cáceres. ¿Puede ser de otra manera? ¿Se puede ser periodista y no defensor de los derechos humanos en Honduras? ¿Realmente es la misma cosa? ¿No es la misma cosa? Yo antes te comentaba, en Europa tenemos muchos debates sobre la independencia, la neutralidad, el activismo, el periodismo, dónde está la frontera. ¿En Honduras se puede hacer periodismo sin defender los derechos humanos? Bueno, muchas gracias por estar acá y pienso que es un público selecto. Gracias por haber venido y que la lluvia está maravillosa ahí afuera, ¿verdad? Y que podamos hablar de un país cuya información está muy opaca, ¿verdad? Que en Europa bastante efímera, que pasa, que a veces le llegan informaciones, hay temas, por ejemplo, en Honduras que no se abordan tampoco y que la prensa que sale internacionalmente es la prensa corporativa en muchos casos, pero que habemos periodistas que estamos haciendo nuestra labor independiente, imparcial y estamos informando tanto a nivel interno como a nivel internacional de las cosas que están pasando. Y sobre tu pregunta, si se puede ser defensor y defensora de derechos humanos y ser periodista, sí se puede. Hay rigurosidad en la información, tú sigues las reglas de un periodismo objetivo, de estándares internacionales de ética, entonces se puede hacer periodismo. O sea,
Generalmente es la pregunta que siempre se hace: ¿saltas la línea del activismo o te quedas en el periodismo? Eso es lo que nos preguntan, pero sí se puede hacer periodismo, siendo defensor o defensora de derechos humanos. Lo que tenemos que tener bien claro es la frontera entre los dos. Defendemos derechos humanos y también hacemos periodismo. Ha sido muy importante, por ejemplo, hacer las dos cosas. He recordado en tu pregunta cómo el golpe de Estado nos llegó a Honduras con esa violencia tan fuerte, pero que, por ejemplo, yo andaba gestionando la liberación de presos en las cárceles, pero que también estábamos viendo cosas que se estaban dando ahí, faltas al debido proceso, torturas, y eso debe salir en los medios de comunicación, pero teníamos una prensa corporativa que nos decía que había una sucesión constitucional, que el presidente que fue derrocado, Manuel Zelaya, había renunciado y cosas por el estilo para ocultar un golpe de Estado y toda una violencia que se estaba dando contra la población. Entonces sí se puede ser defensor o defensora de derechos humanos y hacer periodismo. Como periodista, mujer, que has tenido problemas, ¿cómo está tu caso? ¿Qué medidas de protección te ha facilitado el gobierno? ¿Son suficientes? ¿Cómo está tu expediente? ¿Cuál es tu situación? También teniendo en cuenta además la palabra mujer. O sea, ahora hemos tenido que hacer recuerdo de las defensoras asesinadas. Berta era mujer, la mayoría de las lideresas que están al frente de organizaciones de derechos humanos y medioambientalistas en muchas ocasiones son mujeres. Como periodistas, mujeres, ¿tenéis algún tipo de atención especial? ¿También amenazas diferentes? ¿Cuál es la situación? Bueno, es una situación normal, entre comillas, que sucede en Honduras. A diario se encuentra una con que te están vigilando, te intervienen el teléfono, te dan seguimiento, te vigilan la oficina, o ya después van en ascenso estas amenazas y pueden atacarte físicamente, pueden cometerse violaciones sexuales, pueden haber amenazas también de tipo sexual, porque a las defensoras y a las periodistas mujeres nos atacan de diferente manera, quieren someternos atacando nuestra imagen, nuestro cuerpo, generalmente nos buscan amantes, nos buscan situaciones que hacemos situaciones ilegales, y en Honduras que se está utilizando mucho este tema de los falsos positivos, o sea, importando una situación de represión de otros países como Colombia, Israel y otros que están haciendo acuerdos de cooperación en seguridad con Honduras. Entonces se viene y se implementa este tipo de represión. Entonces allá hay dos tipos de violencia: una violencia inducida y una violencia delincuencial común. Pero en la violencia inducida está incorporado toda lo que es la estrategia de represión estatal contra los defensores y defensoras de derechos humanos, contra la oposición política, contra periodistas que no siguen una agenda desde Casa de Gobierno. Porque en Honduras el que está en la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández, que llegó a través de un fraude electoral y de una reelección ilegal, impone una agenda desde Casa Presidencial. Entonces tú puedes ver cómo todos los medios de comunicación corporativos están haciendo una campaña mediática de un país diferente. O sea, hay dos tipos de información: un país que es el de Juan Orlando Hernández, donde hay seguridad, donde todo está perfecto, donde hay acuerdos de cooperación. Israel nos va a ir a resolver todo, nos va a ir a resolver lo del agua, nos resuelve lo de la tierra, nos resuelve todo. Entonces es una imagen mediática. La realidad oficial, ¿no? Es la realidad oficial. Mientras que está la otra realidad, la que informamos, la que decimos, la que señalamos las violaciones de derechos humanos o la instalación de megaproyectos que vienen a someter a poblaciones, a despojarlas de sus territorios, a encarcelarlos. Actualmente tenemos
7 defensores de Río Guapinol que están en la cárcel y están en ropa interior en una cárcel de máxima seguridad que está conducida por coroneles del ejército porque han venido a… el poder militar ha tomado el control en el país también con el ascenso de Juan Orlando Hernández. Y a la par de eso, no hay que dejar de mencionar que es la embajada americana que sostiene este régimen a través de el financiamiento, a través de toda la posición política que mantiene el gobierno norteamericano, que a lo largo de la historia ha mantenido a nuestro país en una situación como el patio trasero para violentar las soberanías de otras naciones. Entonces, eso es lo que sucede, como las mujeres informamos en este contexto. Las mujeres periodistas tienen diferentes violencias. Entre ellas podemos hablar dentro de los mismos medios de comunicación la discriminación, o sea, jefes de redacción, acoso sexual, te minimizan tu trabajo, no pensás, no tenés cerebro, o sea, no vayas a cubrir este o X tema, y peor si se trata de organizaciones de mujeres que se están movilizando, entonces dicen, no vayas a cubrir eso, eso no tiene importancia, esas viejas ahí andan, no tienen que hacer. O sea, desde esos mensajes estigmatizantes y patriarcales que te mandan, hasta quererte manejar tu nota informativa, o sea, cómo informas, tienes que informar de esta manera, no tienes que decir esto o lo otro, entonces te quieren manejar todo este tema. Bueno, y también sucede con los varones, ¿no? O sea, porque en Honduras se censura bastante la información, desde toda la cadena informativa, si estás afectando intereses comerciales y políticos, entonces te cortan la información, o sea, no pasa, entonces te la censuran. Entonces, en ese contexto, las mujeres nos desenvolvemos, o sea, cuando andamos cubriendo manifestaciones nos atacan diferente, el cuerpo, nos golpean en ciertas zonas que psicológicamente te afectan más que a los varones. Entonces, eso igualmente, si es una mujer defensora, yo he sido detenida en cárceles, por ejemplo, cuando he ido a gestionar la liberación de presos, un jefe policial ordenó que me detuvieran porque les tomé una fotografía cuando se estaban riendo de un detenido que ahora fue preso político y que tiene un proceso penal, Edwin Robelio Espinal, que le habían lanzado gases lacrimógenos en su rostro en el 2010. Entonces yo tomé la fotografía que se estaban riendo de él, y eso dijo el jefe, toletéenla dentro de la posta policial, toletéenla y mándenla a una Bartolina y quítenle la cámara. Entonces, ese tipo de situaciones vivimos a diario las mujeres, y tanto las mujeres periodistas como las mujeres defensoras. En concreto, tu caso, tu expediente, ¿cómo está? ¿Cuál es tu situación? El expediente se perdió del Ministerio Público, no existe, nunca hice una denuncia. A pesar que desde el 2006 hay amenazas, la Comisión Interamericana me otorgó medidas cautelares, pero el expediente se perdió. El Ministerio Público argumenta que nunca hice una denuncia. Pero sí tuve que ingresar otra vez al sistema de que investiguen las situaciones a través del mecanismo de protección en el 2007, cuando iba en un bus, una persona dijo que habían órdenes de asesinarme y que venían hombres armados atrás. Entonces, de esa forma, creemos que es importante tirarle la pelota al terreno del Estado. O sea, mientras tú tienes un Estado que está tranquilo, que no lo presionas y que, bueno, dice no hace nada, no hay que darle ninguno. Yo opino lo contrario, opino que hay que ponerle la pelota en su terreno, porque si no va a estar tranquilo, hay que incomodarlo, hay que hacerle que haga las cosas aunque no quiera hacerlas. Entonces, aunque tenemos una falta de institucionalidad desde el golpe de Estado, es importante presionar para que se avance, y lo podemos hacer pasito a pasito toda la ciudadanía. En relación a esto que decías, ¿no?, de la falta de institucionalidad, tú también has hablado en entrevistas de que
Ya antes había una débil institucionalidad, de hecho, en tu propia familia ya tuviste, con el caso de tu hermano, pues ya tuviste la experiencia de la represión. Se están reportando asesinatos de periodistas desde antes, pero entiendo que obviamente ha sido a partir del golpe de Estado, que ya hace 10 años, que el número de, bueno, que la institucionalidad definitivamente colapsó de alguna manera y que la situación ha afectado especialmente, se han multiplicado los ataques a los periodistas también. Como mínimo eso indica el hecho de que de estos 72 periodistas de que hablábamos antes, prácticamente una tercera parte, 25, fueron asesinados entre el 2014 y el 2016. O sea, que ha habido ahí unos picos importantes, ¿no?, de violencia. Lo que pasa es que, aparte de, para que se llegue al asesinato han tenido que ocurrir muchas cosas antes, ¿no? Entonces, quería que hicieras alguna mención o nos explicaras el tema legislativo, sobre todo con lo que me acabas de explicar hace un momento. Dina me acaba de descubrir una cosa que yo no sabía, y era que la cooperación española oficial hemos financiado un nuevo código penal hondureño, y que además es especialmente lesivo, que de alguna manera he querido entender que hemos exportado la ley Mordaza a Honduras, ¿no? Entonces, bueno, sí que yo sabía que teníais vuestra ley de acceso a la información pública, que vuestra ley de secretos oficiales ya había complicado especialmente el trabajo, pero bueno, también había habido posteriormente una ley de protección a periodistas. Entonces, ¿cómo complica esto la libertad de prensa? ¿Cómo complica esto vuestro trabajo? ¿Qué implicaciones va a tener ese nuevo Código Penal? ¿Cómo va a entorpecer y a recortar aún más las posibilidades de informar? Bueno, desafortunadamente ha incrementado la cifra de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación desde el 2001 hasta este año. Ya tenemos 79, solo en este año han asesinado a 3. Y el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras para el 2019 es 146. O sea, bajado 6 puntos. Bajamos 5 puntos. 5 puntos de lo que estábamos el año pasado, lamentablemente. Sí, claro, va a entrar en vigencia un nuevo Código Penal. ¿Qué implica este nuevo Código Penal? Va a venir a favorecer a los corruptos. Ellos están ansiosos porque entre en vigencia, aunque sea unas cuantas horas, porque van a, no van a tener sanciones penales ellos de toda la corrupción que realizan, pero en el ámbito de libertad de expresión, toda la cadena informativa va a ser afectada. Por ejemplo, yo hago una noticia, tú me la revisas, viene el jefe de redacción, el jefe de información también participó en toda esta cadena informativa, el editor y todos ellos van a ser afectados. Y podemos acabar todos en la cárcel. Todos van a ir a la cárcel, y además, si tú tienes una red social y bueno, consideraste importante esta noticia, la replicas, la retuiteas en Twitter o en cualquiera de las redes sociales, entonces también tú vas a ser afectado. O sea, es una ley Mordaza bien fuerte, además que afecta la libertad de expresión en el Internet. Ya hay una ley de ciberseguridad, también en el Congreso Nacional, que se ha aprobado en 2 debates y que posiblemente se va a terminar aprobando, porque así se maneja en Honduras el hecho de la falta de transparencia. Este código, por ejemplo, tuvimos como 10 versiones. La sociedad civil quiso participar, mandó recomendaciones, la comunidad internacional igual, la oficina del alto comisionado que está en Honduras igual, la Relatoría para la Libertad de Expresión ha hecho sus señalamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, hay un montón de instituciones internacionales que lo han hecho, pero hay oídos sordos a todo esto porque conviene un código de esta naturaleza. No solamente nos afecta a los periodistas y a los comunicadores, afecta a toda la sociedad en su conjunto, porque, por ejemplo, también criminaliza la protesta social, incluye la figura del terrorismo para invocar que las personas pueden participar en actos terroristas o en asociación ilícita. Por ejemplo, 3 personas que se reúnen ya están asociadas para delinquir.
pero estamos hablando de la oposición política, de los defensores de derechos humanos. Conocemos perfectamente esta situación aquí, sabemos. Bueno, es una copia al carbón que nos llevaron, la pagaron con consultores españoles que llegaron al país y que ya este código lo publicaron en el diario oficial La Gaceta y está en un periodo de socialización, pero que toda la sociedad está protestando, pero no se escucha. Entonces, lo que ¿Crees que hay manera de echarlo atrás o no? La presión tiene que echarlo atrás. Entonces, pero tienen una estrategia de divide y vencerás. Están reuniéndose independientemente con el Colegio de Periodistas, por ejemplo, le están dando semillitas ahí para decirle, bueno, no va a afectar el derecho al honor, entonces ustedes no van a ir presos por difamación y calumnia, y así están reuniéndose por cada uno de los sectores, pero no están escuchando a la sociedad en su conjunto. Entonces, este nuevo código va a venir a hacer desastres y ya dicen ellos que no detienen la marcha. El 10 de noviembre va a entrar en vigencia y entonces ahí las cárceles se van a llenar de muchas personas que están trabajando por los derechos humanos en sus diferentes generaciones y además toda la prensa también. Eso todavía no hay ese conocimiento, hemos difundido la información. Hay terror en algunos momentos, pero después disminuye porque como hay toda una agenda mediática y toda una presión a través de la prensa corporativa que desinforma, entonces todavía no hay esa conciencia de todo lo que va a venir a ocasionar. Otro tema que creo que además se repite en muchos países donde hay graves vulneraciones de prensa es la manera de comprar a la prensa, obviamente, lo que tú dices, la prensa corporativa también, ¿no? En febrero hubo unas protestas, nos llegaron unas protestas en las cuales asociaciones de periodistas se manifestaban para denunciar que el gobierno estaba fomentando la autocensura a través de la publicidad institucional. O sea, la publicidad institucional es un auténtico arma también, ¿no?, contra la libertad de prensa real. Sí, es que se usa como premio o como castigo, depende. En todas partes, Dina, en todas partes. Depende de cómo informes. Hay contratos de publicidad, además hay canje. Te canjean la publicidad por que no pagues impuestos si tienes un medio. Entonces, claramente, si un medio no va a pagar impuestos, ¿a quién le va a subir la imagen? Al presidente de la República. Porque él tiene un poder unímodo, está en todas partes, tiene concentración de poder, además está en el Consejo de Seguridad, desde donde también decide situaciones nacionales. Ha creado nuevas leyes, la ley de secretos oficiales, por ejemplo, que nos vino a desmantelar lo poquito que habíamos avanzado con la ley de acceso a la información. La ley de secretos oficiales nos encripta la información desde 5 a 25 años. Entonces, cualquier funcionario que da discreción que puede decir que un contrato es de seguridad nacional. A través del periódico digital que nosotros tenemos, Pasos de Animal Grande, hemos hecho uso de la ley de acceso a la información para preguntar, ¿por qué compraron un software al Reino Unido para vigilar a la población? Entonces nos contestan que es un tema de seguridad nacional y que es una estrategia geopolítica y que por lo tanto no nos pueden dar respuestas al respecto. Entonces la ley de secretos oficiales los protege porque para eso lo crearon. Igualmente se creó una ley de inteligencia donde te vigilan en los aeropuertos, en todos lados te vigilan. Se creó también, está una moción que se llama la moción Castro, que es un diputado que la presentó, un diputado que se llama Denis Castro, que prohíbe que se coloquen los rostros de personas antes de ser enjuiciadas, o sea, que no haya sentencia. Pero el problema es que a los que tienen delitos menores, sí los exhiben todos los días, pero eso va dirigido para que los corruptos y los impunes, los violadores de derechos humanos no salgan en los medios de comunicación. Entonces se está jugando al honor y todo eso para proteger la imagen de los corruptos. Y este nuevo Código Penal lo que viene es a respaldar a los corruptos y a los impunes, a los violadores de derechos humanos. Igual se han creado otro tipo de leyes, las mujeres, por ejemplo, a nosotros a través de un decreto en el año 2009 nos suspendieron
la pastilla de anticoncepción de emergencia, diciendo que es una pastilla que es abortiva. Y los grupos fundamentalistas aprovecharon el golpe de Estado para que se suspendiera este derecho. Tampoco el Estado, a través del Congreso Nacional, ha aprobado lo que es el protocolo facultativo de la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la CEDAW. Y esto, ¿por qué? Porque los grupos religiosos han dicho que no puede hacer que las mujeres tengan estos derechos porque van a violentar los derechos de toda la población. Y eso es el argumento que tienen, entonces el Estado no lo ha aprobado. Entonces, son leyes lesivas a los derechos humanos. El Congreso Nacional se ha convertido en una maquila de producción de leyes lesivas contra los derechos humanos. Buena metáfora. Hablando de los corruptos, precisamente tú insistes, ¿no?, en el tema de los corruptos, son los violadores de derechos humanos. Siempre que hay recortes a la libertad de prensa, hay negocios detrás, casi siempre. ¿Qué papel juegan? En el caso de los defensores medioambientales está bastante claro. Justo después del golpe de Estado se creó la Coalianza, la Comisión para la Alianza Público-Privada, que todos los defensores nos cuentan que está privatizando el país entero, los recursos naturales, las infraestructuras, y hay una figura especialmente peligrosa, los CEDES, áreas del territorio donde los inversores de alguna manera pueden hacer lo que quieran, pero incluso serán los responsables de la política fiscal, de la seguridad, de la resolución de conflictos, o sea, áreas que se le regalan a inversores o a empresas externas para que hagan lo que quieran allá adentro. Entonces, si ya ha pasado lo que ha pasado con Berta Cáceres y con el resto de defensores, ¿qué no va a ocurrir cuando se implementen estos planes económicos? También ha habido protestas recientemente porque parecía que se quería privatizar la salud y la educación. ¿Qué papel juegan, obviamente, todas las empresas locales, nacionales, pero sobre todo transnacionales en todo lo que está ocurriendo, obviamente, en el país? Bueno, hay más del 70% de todo el país concesionado, o sea, centenares de concesiones mineras, hidroeléctricas, de las mineras que sacan antimonio, que sacan hierro, pero que a la par de eso se va a destruir el medio ambiente. Ahorita precisamente en Tegucigalpa hay una reserva que se llama La Tigra, que es el pulmón de la ciudad, y han habido muchas protestas, pero a la vez de eso también ha habido mucha represión. La gente que está protestando porque sabe que se va a quedar sin una fuente de agua, porque van a destruir todo eso, ahí van a construir grandes mansiones para los ricos y además hoteles y otras construcciones en la zona, y destruirá una reserva que fue creada a través de un decreto legislativo. Igualmente ha sucedido con el río Guapinol, que aprobaron un decreto para proteger una reserva, un parque nacional, y después hicieron otro decreto que disminuía la zona de amortiguamiento y para que iban a hacer esta concesión a Inversiones Los Pinares, que es la empresa minera. Entonces, ¿cómo se utiliza el lucro? O sea, el presidente de la República es socio en un montón de empresas, es socio en todos lados. Entonces va a salir supermillonario y está concesionando todo el país, está haciendo un país libre a los negocios. Todo el mundo hace negocios con Juan Orlando. Entonces, pero también esto de las zonas especiales de desarrollo, que son las sedes, se están creando en lugares con mucha riqueza natural, pero a la par van a traer despojo, van a traer inseguridad, van a traer injusticia, porque ahí se crea un Estado dentro de todo el Estado y son los empresarios los que van a venir a decidir sobre ese territorio, donde pueden tener acceso a todos los recursos, donde pueden mandar preso a quien quieran, donde incluso hay despojos con una ley donde te dicen que es necesario por el desarrollo. Entonces tenemos frases así bien históricas de presidentes. Un presidente dijo que como los garífunas
se iban a llevar en el lomo el territorio, en el lomo, en la espalda, que quiso decir, porque los garífunas que están siendo asesinados, las 4 compañeras asesinadas en los últimos días, cómo han hecho una defensa de su territorio. Ahí hay empresas canadienses que las están despojando de los territorios. Entonces, para unos hay mucha seguridad jurídica, entre comillas, para otros hay despojo, hay destrucción, hay cárcel, hay criminalización. Y ahí es cuando los periodistas apuntáis, justo ahí, que es cuando realmente molestáis. Sí, bueno, en Pasos de Animal Grande tenemos una investigación que se llama Apartheid Garífuna en 2 entregas, que ahí se puede revisar todo lo que ha pasado con el despojo de los canadienses para los garífunas. Y se tocan temas, si tú tocas temas que van a afectar intereses económicos y políticos, definitivamente vas a tener consecuencias. Te empiezan a llegar correos raros, escuchas que tu teléfono está súper intervenido más de lo que estaba o tiene seguimiento. Yo participé como testiga en el caso Guapinol. Estaban acusando a defensores de Guapinol de tener una asociación ilícita y el Ministerio Público se dio a la tarea de crear una estructura donde decía que estos eran los cabecillas de una banda antiminas, una estructura criminal, para llevarlos presos por asociación ilícita porque eso requiere cárcel, o sea, no hay otra, que tienen que ir a la cárcel. Entonces di declaraciones como concejal del Consejo de Protección y ahí dije que como el Estado ha estado abordando el caso a través del Consejo de Protección y que no puede ser una asociación ilícita cuando son defensores que tienen medidas de protección. Entonces ahí desmantelamos el tema de asociación ilícita. Pero al día siguiente, eso fue un domingo, el lunes yo tenía 2 hombres siguiéndome y tomándome fotografías. Entonces, de esa forma, y también el periódico llevaba toda una secuencia de lo que llevaba el juicio. Entonces, de esa forma molestan a los periodistas que son incómodos, ¿verdad? En el caso de Milton Robles, por ejemplo, que hizo investigaciones, que evidenció la situación de cómo el involucramiento de agentes estatales en crimen organizado traía como consecuencias ciertas cosas y hizo toda una investigación al respecto. Eso lo sacó a Milton del país. Impuestos de guerra, ¿no? ¿Verdad? Sí, acá está Milton. Ha tenido toda una situación fuerte desde el 2016. Nos costó poder sacarlo del país porque también hay un estigma con el asilo. Está como satanizado. Entonces, casi no logramos hacerlo y de eso creo que es importante el apoyo que PEN Cataluña está haciendo para Milton, o sea, cómo ha logrado que pueda desarrollarse, que pueda estar menos intranquilo como venía. Claro, el desarraigo de la patria es grave, ¿verdad? O sea, impacta. Yo que estuve 4 meses y medio nada más, supe que el exilio es horrible. O sea, cómo tú dejas tu familia, no te quieres salir de ahí. Entonces, como instituciones como PEN Cataluña, por ejemplo, que tiene acá, PEN International, que le dio también una oportunidad, y acá cómo ha desarrollado, cómo lo veo en una radio, cómo lo veo trabajando, me parece muy bueno que este tipo de instituciones puedan ayudarnos para apoyar gente como Milton, pues, que quiere seguir trabajando, que no es que se vino aquí a pasear y que vino a hacer turismo, sino que quiere seguir trabajando por Honduras. Estamos muy contentos de tener a Milton aquí, lamentablemente, pero estamos también nos ayuda a entender mucho más la situación. Para ir un poco terminando esta parte, como he dicho antes, Honduras es realmente un agujero negro. Tradicionalmente aquí en Cataluña ha habido mucha cooperación con otros países centroamericanos y conocemos mucho más la situación de otros países, aunque Centroamérica también es una región muy olvidada ahora, pero conocemos mucho más al resto de países centroamericanos que Honduras. Sin embargo,
También lo hemos comentado antes de que vosotros estuvierais, que nosotros en nuestra televisión, uno de los programas de mayor audiencia en nuestra televisión, que es Supervivientes y que se graba en Honduras, hay millones de personas viendo ese programa. Nunca jamás se ha explicado nada sobre Honduras. O sea, obviamente, además es súper contraproducente, porque lo que te explican es una cosa como paradisíaca, un lugar fantástico, ¿no? Sin embargo, sí que por lo menos los periodistas tenemos la sensación de que el asesinato de Berta y sobre todo, pero también las caravanas de migrantes han dado una nueva visibilidad, una visibilidad que no tenía el país desde hace mucho tiempo. Lo que nos preguntamos es si realmente vosotros eso lo percibís, lo notáis, si os llaman, si tenéis más atención de la prensa internacional, si atendéis a más compañeros de otros países y compañeras, y si creéis que eso es realmente una oportunidad que os está permitiendo trabajar más, que a nivel de organización social eso está facilitando algún tipo de protección de alguna manera. ¿Cómo realmente notáis ese nuevo interés o no lo percibís? Bueno, sí, lo que pasa es que sucede como la noticia, digamos, de las caravanas. La noticia a diario de Honduras dura 3 días, decimos nosotros los periodistas, y después desaparece. Así, ahorita que podemos escuchar de las caravanas ya no hay información. O sea, lo había cuando había ese éxodo visible, pero la gente sigue saliendo. Más de 300 personas diarias se van del país. ¿Por qué? Por diferentes razones. Porque las persiguen, como en el caso de Milton y otros colegas que están saliendo, o defensores de derechos humanos, porque hay crimen organizado que les está despojando de sus casas ahora, porque hay una institucionalidad coludida con este crimen organizado y con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura presidencial que está involucrada en el narcotráfico y que facilita el tráfico de la droga, y esto que la guerra contra las drogas es una utopía. O sea, la guerra contra las drogas que ha instalado Estados Unidos en diferentes países de América Latina, en el caso de Honduras, por ejemplo, lo que ha traído es más militarización y más violencia. O sea, no ha venido a resolver el problema que dicen que están atacando, que es el narcotráfico. Y esto expulsa a un montón de personas. Hay gente que ha visto a través de las caravanas como la esperanza, pero va allá a la frontera y los matan, los meten presos en un freezer, los tienen, le llaman freezer, una cárcel bien helada, donde hay gente que me ha comentado y que ha estado ahí, que lo que quieren es que desista del asilo. O sea, le ponen más fuerte ese aire acondicionado para que sienta más frío. Y sí, son personas que son de la comunidad de la diversidad sexual, les atacan su sexualidad también, o a las mujeres, para que desistan y se regresen a Honduras. Entonces, ¿qué vemos en los medios? Vemos retornados. El gobierno está apoyando a todas las personas retornadas, han retornado 7,000 y que no sé cuánto. Pero cuando llega esta gente, si es que es cierto, porque muchos son activistas que se ponen en las redes sociales a decir yo retorné, las que retornan de verdad, esas personas no son apoyadas en Honduras, ni siquiera las esperan en el aeropuerto, ni siquiera le dan para empezar un negocio pequeño y poder solventar sus necesidades. O sea, es una mentira que se está diciendo. Pero por otro lado, también se está tomando el tema de las migraciones para captar recursos, para los corruptos, para volver a desaparecer ese dinero y quedárselo, pero no está apoyando a las personas que en realidad lo necesitan. Entonces, ¿tú no crees que los estemos viendo más? O sea, ¿tú no lo percibís que realmente Honduras, no ya dentro del país, sino fuera, no como presidenta de EP, no notáis que haya más interés por el país desde fuera? Es que también hay sectores, tenemos esa solidaridad internacional de organizaciones, de periodistas que están viendo al país con mucha preocupación, pero tenemos esa otra parte que es una visión hipócrita. Por ejemplo, los gobiernos que están financiando al gobierno hondureño, no están monitoreando, o sea, sí están viendo las violaciones de derechos humanos,
pero no están condicionando el apoyo económico con que mejore la situación de derechos humanos. En el caso de Estados Unidos, la ley Berta Cáceres, que ya señala que mientras no se castiga a los responsables de violaciones a derechos humanos del crimen contra Berta Cáceres, que no se siga la ayuda militar, pero se continúa financiando. Entonces, igualmente, la Unión Europea tiene directrices para protección de defensores y defensoras de derechos humanos que ya se lo dice, estas directrices ya les dice a las misiones nacionales qué deben hacer. Pero ¿qué pasa? Siguen financiando al gobierno, a pesar de que está haciendo graves violaciones a los derechos humanos. Hay un programa de Eurojusticia y hay otros programas que tienen con fondos millonarios. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo coloco dinero, tengo que revisar en qué lo gastan, pero si solo lo das y escuchas informes mentirosos que te dicen que van avanzando estrepitosamente con relación a derechos humanos, pero si comparas la realidad y ves que todos los días están matando a la gente porque protesta, que le están llevando a la cárcel, que cada 12 horas matan a una mujer y principalmente a defensoras de derechos humanos, que los periodistas están saliendo al exilio, que están siendo asesinados, que hay un 97% de impunidad. O sea que cada vez va subiendo más este nivel. Entonces, siendo un gobierno que estoy financiando a un país, no puedo seguirle dando dinero si no me está dando resultados, pero ese dinero se sigue dando. Entonces, ahí es donde vemos como, si bien es cierto, Honduras está en el foco de organizaciones internacionales solidarias y de periodistas que llegan al país y son expulsados porque van a hacer un trabajo. El gobierno no los deja entrar, sino que les mete una inspección migratoria y los expulsa y los regresa. Entonces, en esta población sí tenemos presencia, pero lo otro es efímero. En la medida que hay esa campaña mediática, porque a veces hasta incluso te lo usan para desvincular toda la situación interna del país. Entonces te llevan para las caravanas. Mientras adentro te están matando un montón de gente, te están desplazando y te están colocando leyes lesivas como estas a los derechos humanos. En estas crisis aprovechan para llevarse para sus propios intereses ciertas cosas que les convengan. ¿Tú crees que al focalizarnos todos, por ejemplo, en el tema de las caravanas, hemos descuidado realmente la situación interna también? Exactamente, ¿no? sí. Pues en esta línea sí que me gustaría preguntarte ¿y cómo lo tenemos que hacer? O sea, en ese sentido, ¿qué necesitaríais, como ahora nos estás diciendo en este caso, ¿no? No os focalicéis todos allí donde quieren que miréis, sino que realmente no abandonéis otros temas de interés. Tanto los periodistas como las organizaciones de derechos humanos europeas, ¿qué podemos hacer realmente para ayudaros en vuestro trabajo, ¿no? O sea, yo recuerdo a otros periodistas amenazados que he entrevistado que me decían dejar de contar muertos, ayudarnos, o sea, dejar de hacer informes y buscar otras maneras de ayudarnos, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo sería la mejor? Ahora decías, por ejemplo, ¿no? O sea, de alguna manera apuntar allí donde vosotros sois especialmente amenazados o decirle a vuestros gobiernos que dejen de financiar al gobierno hondureño, ¿no? O sea, analizar ese apoyo que se está dando, por ejemplo, en este caso, pues como nos has explicado con la cooperación, cuál es la mejor manera. O sea, mirar donde no quieren que miremos, por supuesto, pero denunciar esa ayuda oficial a vuestro país, aunque sea por la vía de la cooperación, la inversión en vuestro país que es perjudicial para los defensores de los derechos humanos, financiar medios alternativos, obviamente programas de protección como el del PEN catalá. ¿Cuáles crees tú que son la mejor manera de facilitar que ayudaros, si a lo que vosotros no podéis publicar, hacer alianzas con otros periodistas aquí para poder publicarlo? O sea, ¿cuál crees tú que son las mejores maneras de ayudaros? Bueno, diferentes maneras, ¿verdad? Vuelvo con Milton, otra vez, a decir, para sacar a Milton costó. Milton estuvo muchísimos meses, incluso preso dentro de Honduras. El mecanismo de protección lo tuvo en una casa que había sido de narcotraficantes anteriormente, sin ninguna seguridad. Después, por la presión,
logramos que lo sacara a un hotel, ahí estuvo preso, ahí no salía para ningún lado. Entonces ese no es la solución. La solución es que Milton siguiera trabajando y que siguiera haciendo periodismo con seguridad en el país. ¿Y cómo lo logra? Atacando a quienes lo amenazaron. O sea, esas amenazas no se desactivan. Tuvimos una reunión la semana pasada en el Consejo de Protección y fue un pleito completo con un fiscal de protección que fue creado esta fiscalía a raíz de la ley de protección y que decía, hablaba con una estigmatización espantosa contra los defensores de derechos humanos y le decía yo, con razón usted no investiga las amenazas porque tiene una mente obtusa, criminalizadora de los defensores de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo? Ese Estado criminaliza desde dentro. O sea, ¿cómo te va a investigar una denuncia? Ahorita lo más que hace esta fiscalía es cerrarte el caso. Dicen no tiene pruebas, aporte más. O sea, nosotros mismos que nos amenazan tenemos que llevarle las pruebas. O sea, no investigan. Entonces, ¿qué? Ese nivel de impunidad, ¿cómo lo vamos a combatir? Lo vamos a combatir desarticulando toda esta estructura impune que se ha conformado. ¿Y cómo? Limpiando todas las instituciones. Es que hay pus, hay cáncer ahí dentro de la institucionalidad hondureña. Si solamente limpiamos con un algodón, le ponemos alcohol y volvemos a tapar esa herida, es que está podrido todo. Hay que quitar todo eso y volver a empezar. De lo contrario no vamos a avanzar. Entonces, desarticular esas amenazas, llevar a la cárcel a los asesinos de defensores de derechos humanos y de periodistas y castigarlos, y esa forma disminuye la impunidad. En el caso de la gente que tiene que salir al exilio, que no es bueno salir porque no queremos salir, pero no hayamos dónde llevarlos. Todo el mundo cierra las puertas. Entonces, creo que es una apertura a esa gente que tiene, es importantísimo que por lo menos vengan a respirar. En el caso mío, yo fui 4 meses y medio a Inglaterra, a una universidad en el Center for Applied Human Rights, en la University of York. Eso me ayudó muchísimo. Me ayudó a construir redes, me ayudó a conocer PEN. Ahí conocí PEN. Y después fui y instalé PEN en Honduras. Entonces, cómo uno construye esas redes, se fortalece y yo por lo menos regresé, porque allá tenía mi familia, tenía, bueno, la intención de ir a establecer un proyecto de periodismo y democracia para todo esto, el periódico, además colaborar, porque los escritores también son perseguidos por lo que hablan. Entonces, ¿cómo se quiere enclaustrar un pensamiento? A través de PEN lo hemos avanzado, por lo menos presentando informes ante la Comisión Interamericana, señalando ante el Consejo de Derechos Humanos qué es lo que está pasando en el país, instituciones como PEN Cataluña, por ejemplo, que está a través de Milton posicionando la situación de Honduras, me parece que eso es muy importante. Y quiero decir, ¿cómo regreso yo al país? Regreso con esas redes fortalecidas, pero el Estado llegó y me ataca de nuevo, pues. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo he continuado mi trabajo? Brigadas Internacionales de Paz, que es una organización que me acompaña desde el 2014, desde mayo del 2014, ha permitido eso también. Igualmente, los reconocimientos creo que son importantes. El premio que dio PEN International con Oxfam Novib sobre libertad de expresión, eso me ayudó muchísimo a visibilizarme y de esa forma muchos dicen, bueno, Berta Cáceres tenía un perfil súper alto y la mataron, pero creo que no debemos perder la esperanza. Es importante seguir ese tipo de reconocimientos porque de alguna forma blindan nuestro accionar. Esa es otra forma de apoyo. También hay cómo hacer giras de incidencia. Brigadas Internacionales me lo permite. PEN International me lo ha permitido a través de diferentes foros. Hemos ido al Senado de los Estados Unidos, por ejemplo, a denunciar cómo la violencia contra las mujeres periodistas tiene un impacto en el país. Aprovechando fechas emblemáticas, por ejemplo, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. El año pasado fuimos con PEN International al Senado. Entonces, y de esa forma se crean, aprovechar las visitas que tienen defensores, periodistas en los países para generar foros de discusión
y que las poblaciones de estos países puedan conocer nuestra realidad, no desde los medios corporativos que lo que hacen es maquillar esta realidad, sino eso. Y como periodistas que están, como tú, por ejemplo, que estás acá, informarte a través de los periodistas que están acá, a través de gente como Milton y de otros defensores que se han venido acá al exilio también, cómo posicionar esa realidad que en realidad se está dando en el país. Porque vino Juan Orlando aquí a España a decir un montón de cosas mentirosas, pero que en realidad lo que está pasando es otra cosa en el país. Está pasando crímenes, está pasando violencia, nos están cerrando oportunidades, los espacios cívicos, creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cómo se va cerrando cada vez el espacio cívico en Honduras, que eso deja poco espacio para que la gente pueda accionar alrededor de los temas. Entonces, es bien difícil, porque como tú dices, hay un agujero negro de Honduras, pero sabes que no hay un agujero negro para los negocios, porque en Honduras hay energía fotovoltaica o paneles solares que tienen un capital español. Sabes que yo fui solo a tomar una fotografía, porque quería ilustrar la información que estaba haciendo sobre estos energía fotovoltaica con recursos españoles. Y me siguieron 3 vehículos y 2 motocicletas, solo por tomar una fotografía. Entonces, se está utilizando elementos paralelos, como paramilitares, sicariato, y este tipo de grupos para deslindar la responsabilidad estatal en este tipo de cosas. Pues tenemos que investigar esa empresa fotovoltaica. Sí. Pasamos al turno de preguntas. ¿Alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta? En lo posible la estancia de Dina. Gracias, Dina, gracias, Monse. Mientras se piensa en la pregunta, que seguro que la tienen, la verdad es que debo reconocer que cada vez que oigo un discurso como el suyo, y no es la primera vez, ni la segunda, ni la número 500, no resulta menos devastador. Sigue siendo devastador. Y hacemos bien todas las organizaciones, entidades, instituciones en apoyar lo que convenga para que sigan explicando las cosas que deben explicar, porque de otra manera mal lo tenemos. Antes hablaban del programa de televisión de Honduras, que evidentemente, bueno, en fin, no voy a hablar demasiado de esto, pero sí me acuerdo que en ocasión de la entrega del Premio Libertad de Expresión Antonio Echeverría a Nicaragua, al PEN de Nicaragua, aquí había gente que se manifestó absolutamente sorprendida del discurso que estaban explicando tras recibir el premio, qué estaba pasando en Nicaragua. No había una idea ni cercana de lo que realmente está sucediendo en Nicaragua. Por tanto, y esto ocurre con todo Centroamérica, por supuesto. En fin, oigan, no me hagan hablar a mí mucho más. Aprovechen que Dina no va a estar aquí cada día. Ustedes han hecho un esfuerzo por venir acá, venga, aprovechen ya del todo, hagan una pregunta, una reflexión, aunque sea solo para que… Ahora, muchas gracias. Hola, yo lo que quería preguntar es sobre el movimiento estudiantil, porque lo que tú has explicado ahora es una situación muy desoladora de todo el panorama, digamos, institucional y de la violencia, del crimen organizado y todo. Quería saber, los jóvenes siempre se dice que son la esperanza para que las cosas cambien, y sé que ha habido movimientos estudiantiles importantes de universidades y así, saber cómo está ese movimiento, si es activo y cómo va. Gracias. Bueno, esa es la parte de la esperanza y eso hace que avancemos, ¿no? Desde el golpe de Estado la ciudadanía ha perdido el miedo y se han ido creando movimientos. En el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional han hecho toda una lucha por la protesta social. Si bien es cierto, tenemos más de 75 criminalizados con procesos abiertos en los juzgados, ese movimiento ha continuado. En el caso de poblaciones que
que están manifestándose porque están protegiendo sus recursos naturales, como el caso de Guapinol, los territorios lencas, por ejemplo, en Intibucá y en otras poblaciones, los tolupanes en el sector de Lloro, que están protegiendo sus territorios también, o la gente en Tegucigalpa de La Tigra que está manifestándose. O sea, creemos que la pérdida del miedo ha sido uno de los factores positivos, a pesar de que hubo un golpe de Estado. Entonces, lo que ofrecen es cárcel, gases lacrimógenos, están disparando bala viva contra la población, pero la pérdida del miedo ha sido factor fundamental. Y eso ha traído como consecuencia que se levanten más movimientos cada vez, a pesar de que cierran lugares, de que decretan toques de queda, por ejemplo, cuando hay muchas manifestaciones, o que han sido atacados manifestantes, pero se perdió el miedo. Y eso lo ha demostrado todos estos movimientos sociales. Las mujeres se están organizando también más. Se ha creado una asamblea de mujeres que van en solidaridad con mujeres que están siendo violentadas y perseguidas por defender los territorios. Entonces van este grupo de mujeres que se organizaron en Vallecito con la organización Fraternal Negra, con Miriam Miranda. Entonces van este grupo de mujeres y llegan a la comunidad donde están siendo amenazadas las mujeres. Y ahí creo que esa solidaridad es importante. Olvidaba decirte que las misiones al país son vitales, o sea, que de observación, de periodistas, de escritores también que llegaran a nuestro país, que fuéramos a hacer foros, que pudieran hablar ante la prensa, que pudieran verificar la situación. Esas son formas de solidaridad muy importantes para nosotros. Hola, Dina. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en Honduras en marzo y te entrevistamos, y estuvimos sobre todo en la comunidad de Río Blanco para hacer un poco de seguimiento de qué había pasado, ¿no?, tras 3 años del asesinato de Berta Cáceres. Y sí que nos dijeron desde la comunidad que se sentían de alguna manera abandonados, ¿no?, por las organizaciones y también por la cobertura mediática que había tenido momentos álgidos, pues en los puntos álgidos de represión. Y te quería preguntar si también una forma de dar apoyo es que nos focalicemos en este periodismo de seguimiento, ¿no?, de no atender solo los picos represivos, sino de hacer seguimiento de los conflictos, que también es una forma de proteger a estos defensores y defensoras de los derechos humanos. Sí, me parece que es muy importante lo que tú has dicho. El periodismo colaborativo, por ejemplo, que nosotros podamos facilitar información, a veces es muy peligrosa publicarla. Entonces, como en la década de los 80 se publicaba fuera del país y rebotaba en Honduras, y de esa forma se protegía a las personas que habían hecho la investigación. Entonces sí creemos ese periodismo de seguimiento que no solamente diga, bueno, Rosalina está atacada o destruyeron el maíz o las cosechas de los lencas, sino darle ese seguimiento. El hecho de que creo que no debe aburrirnos estar sacando cosas que ha hecho el GAIPE, por ejemplo, que es el grupo que ha hecho la investigación con relación al crimen de Berta Cáceres. O sea, hay elementos ahí que podemos ir sacando a diario, ¿no? Poco a poco, lo que está sucediendo ahora con David Castillo y la mansión que se compró en los Estados Unidos con supuestamente el dinero que se le pagó por el crimen. Entonces, ese tipo de cosas es importante darle seguimiento, o lo que está pasando con los garífunas, como Miriam Miranda está siendo atacada y tenemos un mecanismo de protección que no le brinda protección porque pone un montón de pretextos. O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, hay crimen organizado que quiere despojarlo de la zona porque quiere reconstruir una pista para el narcotráfico, pero porque el Estado no le brinda protección. O sea, ¿qué intereses hay ahí? Bueno, ya sabemos que el presidente ha sido señalado como uno de los
actores del narcotráfico. Entonces, por ahí que no hay respuesta, ¿verdad? O cómo se está despojando a los tolupanes en la zona de Lloro de sus territorios. O sea, ese periodismo de seguimiento es importante y creo que lo que ustedes hacen, esas entrevistas, esa difusión es muy importante porque aborda la problemática del país y acá la conocen y en el mundo entero porque lo difunden, ¿no? Entonces, eso es básico para nosotros también. Voy a hacer una pequeña publicidad. La cooperación internacional también hace algunas cosas buenas. Entonces, solo quiero explicarte un poco que su productora, ese reportaje, no sé si el sábado por la noche vas a estar aquí, pero se va a emitir justamente ese sábado por la noche en la televisión catalana. Ya sabes que… sí, porque estará online, lo colgarán online, pero sí, tendrás oportunidad entonces. Pero justamente hablaba de Berta, hacer seguimiento del tema de Berta Cáceres, pero sí explicarte que ese programa, ese documental se ha hecho con una beca y esa beca ha sido gracias al dinero de la cooperación internacional, que algunas organizaciones catalanas conseguimos financiación de la cooperación internacional para justamente hacer nuevos programas de cooperación que pongan en relación organizaciones de derechos humanos con periodistas independientes que puedan realizar este tipo de trabajos, porque lamentablemente no sobra el dinero ni hay financiación para hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, invitaros a todos a que el sábado por la noche en Canal 33, en Latituds, veáis ese programa sobre Honduras, por supuesto. Si no hay ninguna pregunta más, sí que hay una pregunta. Más que pregunta es una reflexión y como un reforzamiento a lo que decía Dina de estas empresas fotovoltaicas. Ahora que recuerdo, Dina, la empresa se llama Soluz y está vinculada a Endesa para que se sitúen más o menos cómo está la situación. Y ha sido una de las empresas que más ha perseguido a defensoras y defensores de la tierra en Honduras. Era más que todo para reforzar eso. Muchas gracias, Milton. Bueno, otra pregunta. Perdón, yo quería lanzarle dos preguntas. Era, ¿qué papel o qué cree que podríamos hacer las diásporas, o sea, los migrantes que ya vivimos fuera del país, para ayudar con este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos activarnos como facilitador del cambio o como actor político para ayudar a las defensoras? Y la otra es, ¿qué hacen o qué programas tienen en marcha ustedes para el tema del acoso online o las campañas de desinformación que tienen nivel estatal en Honduras, a los cuales se gastan unos presupuestos enormes, que tienen empresas de relaciones públicas funcionando en Florida para llevar este tipo de ataques coordinados y que tienen doctrina militar incrustada en ese tipo de concepción de la comunicación política? Entonces, eran esas dos. Bueno, creo que es muy importante el papel que deben jugar la diáspora en otros países, ¿verdad? No solamente aquí, sino en otros países del mundo, en el sentido de apoyar a aquellas personas que lo necesitan y que vienen al país. Porque sucede que a veces hay, ¿cómo se llama? La gente se siente sola y no tiene ese apoyo. Entonces, ¿cómo unirse y hacer ese acompañamiento en terreno? O sea, el que esa gente que viene sola, desesperanzada, puedan apoyarles, aconsejarles, llevarles a lugares donde esa esperanza sea rescatada. Y por otro lado también, cómo apoyar a la gente de Honduras. Estamos en una situación, como decíamos, de que Honduras casi no se escucha mucho aquí por Europa. Entonces, ¿cómo difundir también esa información, replicarla? Se tiene que trabajar duro en esa difusión de toda la problemática. Hay que ser creativos en ese sentido. ¿Cómo puede ser a través de programas de radio, como lo está haciendo Milton, o un periódico, no sé, de alguna forma hacer esa difusión? Cómo
hacer sensibilización del tema de Honduras en cuanto a las autoridades de España, de todos los distritos, no sé cómo le llaman aquí, distritos, comunidades, cómo hacer también esa sensibilización de lo que está pasando. Y en cuanto a esto del acoso de las campañas, es también muy importante, o sea, desde nuestro ámbito, como comunicadores, como periodistas lo estamos haciendo, desestructurar una información que está siendo tergiversada desde los medios corporativos, desde las cadenas internacionales y de los pagos de publicistas. Entonces, ¿cómo desestructurar esto y posicionar la información tal como está pasando? La otra es ese periodismo de investigación. En Honduras casi no tiene financiación. Creo que es muy importante también apoyar al periodismo investigativo para que puedan hacer esos trabajos de señalar estructuralmente qué es lo que está pasando, no solamente por encima, sino estructuralmente cómo está funcionando ese poder político y cómo vienen estas corporaciones a impactar, primero, en los derechos económicos, sociales y culturales y después, cuando ya vienen las protestas, entonces en los derechos civiles y políticos. Entonces creo que de esa forma podría ser una forma de apoyo. Muchas gracias, Dina. Vamos a tener que ir cerrando y cerraremos como empezamos. Hicimos referencia al asesinato durante los primeros días de este mes de septiembre de 4 mujeres garífunas, con el apoyo de Aldo Salgado, un compañero hondureño y gran amigo de esta casa. Hemos animado a Anthony Sánchez, que viene especialmente de Terrassa, con lo que hay que agradecerle todavía más el esfuerzo por venir, porque creíamos que de alguna forma debíamos manifestarnos más allá de la queja, más allá de la denuncia, y la idea es que ahora rindamos homenaje a estas 4 mujeres asesinadas. Por favor, si quieres acércate para acá, a través de un ritual garífuna, funerario. Yo no sé, Anthony, si precisas de algún comentario previo para contextualizar lo que vamos a ver y vamos a oír. Bueno, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Thaler Anthony Sánchez, soy de la comunidad de Tornabé, una comunidad pequeña en la costa norte de Honduras, del departamento de Atlántida. Bueno, esta noche me han invitado el compañero Aldo para venir a hacer un pequeño ritual, que es algo consecuente y que siempre lo hacemos cuando hay una muerte, porque nosotros no tomamos la muerte de un modo trágico, siempre lo tomamos como una despedida. Volveremos a encontrarnos, si es en esta vida o en otra vida. Entonces, voy a hacer un pequeño cántico mixeado, tipo parranda, que es lo que habitualmente nosotros usamos cuando hay un cuerpo presente ya inerte. Muchas gracias, Milton.
Muchas gracias, Anthony. Bueno, sirva este cierre como homenaje, recuerdo, no solo a las 4 mujeres asesinadas estos días, sino a todas las mujeres y hombres asesinados, perseguidos por simplemente defender lo que el sentido común nos hace defender. Moltes gràcies per haver vingut en un dia tan complicat com el d'avui. Sempre seran benvinguts aquí i sempre aquestes activitats tindran un lloc important en la programació de Casa Amèrica Catalunya. Bona tarda i fins aviat.